María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este espacio de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, con el método propuesto por San Luis María Griñón de Montfort. Continuamos con esta cuarta etapa, conocimiento de Jesucristo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de adentrarnos en el corazón de Jesús para que Él pueda orar en nosotros como Él desea, para que Dios Padre recupere su proyecto de vida en cada uno de nosotros. Eso es consagrarnos a María, eso es someternos o acogernos o hacernos esclavos voluntarios por amor a la divina voluntad. Eso es ser consagrados a Jesús a través de María. Entrar en sintonía con la voluntad de Dios, pero para esto vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar este espacio de meditación y de oración para ser verdaderamente hijos de María y en ella hermanos de Jesucristo, hijos de Dios Padre. Todo esto lo hacemos con el método que nos ha propuesto San Luis María Griñón de Montfort, con el Tratado de la Verdadera Devoción. Vamos a orar. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo, y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Cuarta etapa. Conocimiento de Jesús. Objetivo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús como Mesías. Juan 17:3. He aquí la meta que se propone esta etapa: el conocimiento de Jesús, el Mesías, y en él, el conocimiento del misterio de Dios. Un conocimiento que no es simplemente algo intelectual, sino una experiencia de vida, una presencia de Dios en nosotros. Yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El gran maestro de este camino espiritual, San Luis María de Montfort, recomienda algunas oraciones especiales para esta etapa. Son ellas: las letanías del Espíritu Santo, el himno Oh Santa María de Mares Estrella y las letanías del Santo Nombre de Jesús. Más que las fórmulas, lo que se busca es la docilidad a la acción del Espíritu Santo, la presencia activa de María en esta acción. Así es, amigos oyentes, nos estamos consagrando a María y estamos en la cuarta etapa de un tratado que nos propone San Luis María Griñón de Montfort, y en esta cuarta etapa vamos a desarrollar el conocimiento de Jesucristo. Veíamos que Dios toma la primera acción. Él, como dice el Papa Francisco, nos primerea. Él quiere que regresemos a Él. Sí, el Señor nos dio la vida y no nos envió a este mundo a navegar sin rumbo, a vivirlo sin rumbo. Nos dio un proyecto de vida que por nuestro pecado, por nuestra negligencia, lo fuimos perdiendo.
Cuando nos bautizan pequeños, recuperamos la limpieza del alma, si se puede decir así. Quedamos sin la herida del pecado de Adán y Eva. Pero, entiendo yo, queda como una cicatriz. Y si esa cicatriz es lastimada, vuelto a herir sobre la misma cicatriz, pues la piel está como delgadita, ¿no? Entonces se vuelve a abrir esa herida. ¿Cómo vuelvo a abrir esa herida del pecado? Con mis pecados. Quizás con algo que traigo de mis padres también, con algunas inclinaciones con las que vengo, que no sé trabajar. Y en el transcurso de la vida me van conduciendo o bien a la gracia o bien al pecado. Vemos, por ejemplo, en las historias de los santos, en la de Santa Teresita del Niño Jesús, una familia santa, unos padres santificados, unos padres modelo de familia. Ellos, podría decirse que no perdieron la gracia recuperada en el bautismo. Dicen los biógrafos de Santa Teresita que no cometió pecado grave, que sus pecados eran veniales y a lo mejor muy pequeños. Santa Teresita escribe en sus memorias que desde los 3 años recuerda que nunca le ha negado nada a Dios. Muere joven, cumplió con el proyecto de Dios, no necesitó tantos años. Nosotros, quién sabe cuántos más necesitaremos para que Dios pueda recuperar su lugar en nuestra vida y cuando estemos listos nos llame. Podría cogernos ese momento desprevenidos, pero aquí nos preparamos para que no nos coja desprevenidos, para que el día que ya nos corresponda regresar a nuestro Señor, estemos listos para habitar eternamente. Bueno, ahora bien, San Juan Eudes nos dice: nosotros debemos tener los mismos sentimientos de Jesús con relación al Padre y con relación al pecado. Es decir, hemos de proseguir la guerra que hizo al pecado mientras vivió sobre la tierra. Jesús combatió fuertemente el pecado. Él, como verdadero hombre, fue tentado. Lo vemos o lo leemos en el Evangelio de las 3 tentaciones de Jesús. Pero Jesús debió haber sido tentado todos los días como nosotros, en su carne. Dicen las Escrituras que Jesús se retiraba a orar. Vamos a empezar por esa cualidad de Jesús. Dicen las Escrituras que Jesús se retiraba en las mañanas, muy temprano en la mañana, a orar. Se retiraba en las noches a orar y señalan que se iba a un monte, que se iba a la soledad. ¿Por qué buscaría Jesús la soledad para orar si tenía sus amigos? Y también se nos enseña que debemos orar en comunidad, que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí estará Él. Sin embargo, el ejemplo personal de Cristo es, y está en muchos pasajes de la Biblia, Jesús se retira a orar a solas. Jesús busca la soledad para encontrarse con el Padre, para entrar en el silencio de su alma y poder conectar con la voz de Dios, con el Espíritu Santo. Ha de ser pues esta una cualidad que debemos tomar de Jesús. Buscar momentos de oración en la mañana, en la tarde, a la hora que sea. En el programa de Ecos de la Iglesia, Pepe Alonso estuvo tratándonos el tema de la oración con el Papa Francisco. Y nos invitaba, incluso mencionó el peregrino ruso, que también lo hemos mencionado aquí cuando hablamos de la oración permanente. ¿Qué es lo que a usted le hace clic? ¿Qué es lo que a usted le activa para ir a la oración? La necesidad de Dios, el sufrimiento, el deseo de corresponder al amor divino, el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que lo motiva a tener una relación con el Señor? Si aún no tiene nada que le motive, aún le parece aburridor entrar en oración, ir a misa, hacer un rosario, empiece por un pequeño momento donde usted voluntariamente,
con todas sus potencias, decida dirigirse a Dios. Mi mamá tenía una amiga que le decía, yo no sé orar. Y mi mamá le contestaba, pues dígale al Señor que usted lo quiere. Dígale que le da gracias por todo lo que tiene, por su esposo, por sus niños, por su salud. Eso es orar. Ya después ella fue aprendiendo a hacer el rosario, etcétera, ¿no? Pero yo diría que orar es dirigir nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra mente, nuestros pensamientos a Dios. Por supuesto que hay unas oraciones estructuradas. En la iglesia tenemos la liturgia de las horas. Oramos en compañía de toda la iglesia en el mundo. Es una oración comunitaria que aunque yo la esté haciendo aquí sola, entre comillas sola, si la estoy haciendo en mi casa o si la estoy haciendo acá en Radio Paz que la hacemos, no la estoy haciendo sola, la estoy haciendo con ustedes, pero además me estoy uniendo a toda la iglesia católica en el mundo. Cuando yo voy a la misa, yo no estoy orando sola. Estoy orando con toda la iglesia católica en el mundo. De hecho, hay una oración que dice que me uno y me ofrezco en el momento del ofertorio en todas las misas que se celebran en este día. Por eso, cuando usted abra los ojos, dirija sus pensamientos a Dios. Dele gracias por el nuevo día y pídale que se haga presente en su vida, que recupere su lugar en su vida. ¿Cómo lo irá a hacer? Quizás nos enredamos mucho pensando cómo Dios va a restituirnos la gracia. Eso no nos corresponde a nosotros. Él verá cómo lo hace. Démosle un voto de confianza. Dirijámonos a Él con el corazón, con los pensamientos. Y poco a poco nuestras acciones van reflejando ese actuar, esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de comportarnos con los demás, en el conocimiento de nosotros mismos. Cuando yo empiezo a reconocer que soy pecadora, que peco todos los días, que ofendo a Dios cada minuto, que ya no quiero hacerlo más, todo eso es oración. Si estoy enferma, Señor, te ofrezco esta enfermedad. Quizás me la busqué por un vicio, por un desorden en la comida, por lo que sea. No entro en el lamento, trato, porque bueno, hablábamos de que es más fácil coger un vicio, un desorden, que coger un buen hábito o un hábito. Los hábitos por lo general son buenos. Cuando ya se desordenan se llaman vicios, pero bueno. Es más fácil esto, ¿no? Acostumbrarnos a hacer el mal, incluso a dañarnos a nosotros mismos. Es más fácil verme sometida a un vicio en 2 o 3 días que desarraigarme de ese vicio me toma años. Porque el pecado deja huella en el alma. El pecado deja como una historia que perdura. Por eso después vamos a hablar del sacramento de la confesión. Pero retomando el tema de la oración, que es una de las acciones de Jesucristo, porque estamos analizando qué aprendemos de Jesús. Todo tenemos que aprender de Él. ¿Cómo lo imitamos? Tendríamos que conocerlo un poco más. Tendríamos que adentrarnos y tratar de pensar qué sentía Jesús cuando sentía necesidad de orar. ¿Por qué Jesús sentía la necesidad en la mañana y en la tarde, cuando recibía los alimentos? Dicen que cogió el pan, levantó la mirada y dio gracias a Dios. ¿Qué sentía Jesús en esos instantes como hombre? Lo estamos tratando de analizar como hombre. ¿Qué sentiría Jesús cuando vio al leproso? Compasión. ¿Qué sintió Jesús cuando vio a un paralítico? Compasión. ¿Qué sintió Jesús cuando vio a un ciego? ¿Qué sintió Jesús cuando veía la hipocresía de los fariseos? ¿Qué sintió Jesús cuando llegó al templo? Ya habría ido muchas veces, pero tuvo un día en que
se saturó su paciencia, se enojó, cogió un rejo y botó todo lo que había en el templo. Y se atrevió a levantar la voz, a defender los derechos de Dios, para esa nueva modalidad que hay entre nosotros de no decir la verdad, de justificar el pecado, de contribuir al engaño de otros y del propio, porque entre otras cosas, los primeros engañados somos nosotros cuando no nos reconocemos pecadores, cuando seguimos justificando nuestras malas acciones. ¿Qué molestia tuvo Jesús en aquel instante que lo llevó a actuar de esa manera? El celo por la gloria de Dios, un amor por la voluntad del Padre, un amor grato, de gratitud, por todo lo que Dios Padre hace por nosotros y nosotros utilizando el nombre de Dios, la casa de Dios, para poner en lugar de Él el rey de este mundo, el dinero, las negociaciones. ¿Es pecado negociar? No. ¿Es pecado ganar dinero? No. Sigamos con los sentimientos de Jesús. Jesús fue un hombre compasivo, sincero. No se dejó manipular. No cayó en la idolatría que querían hacerle a él. Había momentos en que la gente estaba tan agradecida y él se los dice: ustedes me buscan porque ayer les di pan y comida. ¿Por qué estoy buscando yo a Jesús? Porque quiero imitarle, porque quiero conocerle. Todas estas actitudes de Jesús deben llevarnos a reflexionar y a hacerlas propias. Eso es imitar a Cristo. Eso es adentrarnos en la voluntad de Dios. Pero a nosotros nos cuesta demasiado, muchísimo. Y entre más yo me he metido en el espíritu del mundo, en la primera etapa de este camino, más difícil me es entrar en el conocimiento de mí misma, entrar en el conocimiento de María y entrar en el conocimiento de Jesús. Porque como tengo una carne herida por el pecado, tengo inclinación a obrar todo lo contrario de Jesús. Por eso es un camino de vida la santidad. Por eso el consagrarnos a María, vamos a hacer un momento donde terminamos, vamos a llegar a un momento donde terminamos las 4 etapas, pero nuestro camino no termina allí. Sí, yo puedo ir a la misa, me ponen la medallita, hago la oración de consagración diariamente, etcétera. Pero continúa, porque el enemigo no me va a dejar tranquila. El mundo no ha cambiado, soy yo la que estoy cambiando, soy yo la que estoy renunciando, soy yo la que me estoy adentrando en el proyecto de Dios. El mundo no. El mundo sigue con sus seducciones. El mundo continúa, porque en este mundo reina el príncipe de la mentira, dice Cristo. Retomando entonces el tema de la oración tan necesaria en nosotros, si Jesús, que no cometió pecado, que fue un hombre santo, adherido a la voluntad de Dios en todo momento, sentía la necesidad de orar, sentía la necesidad de entrar en comunicación con el Padre, de oír la voz del Espíritu Santo, de conocer qué quería Dios que hiciera en tal o cual momento. ¿Qué no diremos de nosotros? Hablaba que es muy fácil coger un vicio, pero muy difícil desarraigarnos de él. Necesitamos de Jesús, necesitamos de su presencia, y eso lo lograremos solo a través de la oración, solo a través de el deseo firme de querer estar en conexión con Él permanentemente, constantemente, todo el día, toda la noche, todo el tiempo, sin descansar. Porque el enemigo de nuestra alma no descansa. En la vida espiritual no se para. Nosotros necesitamos descansar porque tenemos un cuerpo material que se agota, pero espiritualmente no para.
Por eso lee uno de la vida de los santos que ellos, cuando se acuestan a dormir, normalmente se acuestan abrazados a un crucifijo. Y sus últimos pensamientos conscientes antes de dormir son para Cristo. Todo eso es oración. Todo esto es oración. Necesitamos la custodia de nuestro ángel de la guarda, de San Miguel Arcángel. Cuando vamos a dormir, necesitamos hacer conciencia de la presencia de Dios en nuestro cuarto. Hay una oración que se hace no sé si es en vísperas o en completas, que pide que el Señor se haga presente en ese cuarto donde voy a descansar. Hagamos conciencia de la necesidad de nuestro Dios, del Espíritu Santo, de la Santísima Virgen. Tenemos tantas herramientas, algunos tienen un santo patrono. Pidamos la presencia espiritual de Dios y de sus ángeles, de la Santísima Virgen. No necesitamos tantas estampas, cuadros, cruces, cosas. Necesitamos conectar espiritualmente con Dios. Necesitamos entrar en un contacto personal con Dios que nos ayude a permanecer en la oración. Él le decía a Luisa Picarreta que hacer la voluntad divina, entre varios detalles que él da a través de esta manifestación que hizo el Señor en esta sierva de Dios, él decía que había que cambiar las intenciones de nuestro corazón, no tanto nuestras acciones, que se cambiarán en la medida en que nuestras intenciones cambian. Porque cuando yo entro en esa interioridad con Cristo, con el Espíritu Santo, mi obrar, mi modo de hablar, mi modo de trabajar, todo está de acuerdo a lo que el Señor quiere que se haga. Me vuelvo un instrumento en las manos de Dios. Oración por la mañana y por la noche, como hacía Jesús. Uno por ser más condescendiente, no tolerante. Dice, bueno, a la hora que usted pueda, haga un espacio. Pero honestamente, tengo que esforzarme para orar en la mañana y en la noche. Tengo que recortarle al tiempo de dormir. Si tengo mucho que hacer, tengo que hacerlo, tengo que ser disciplinada. Por eso es tan importante estas etapas que hemos vivido. Reconocerme pecadora, reconocerme que he ofendido a Dios, que he herido el cuerpo de Cristo, que esos latigazos que me horroriza tanto ver en la película, los he dado yo con mi lengua, con mis acciones, con mis malos deseos, con mis malos pensamientos. Soy yo el verdugo de Cristo. Que el Señor nos dé la gracia de vernos como Él nos está viendo. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.